Hola a todos, muchas gracias por venir a este último día del Festival de Sitges. Muchas gracias a Sitges por cedernos el espacio otra vez, que ya son muchos años colaborando con ellos. Me hace mucha ilusión estar moderando una charla sobre cine de animación, que es algo que además nunca habíamos hecho, una charla sobre montaje de cine de animación. Y me parece que es un género en el que el montador tiene un peso muy importante, aunque lo tenemos siempre, pero creo que en la animación especialmente, y Stanis os comentará por qué. Él es Stanis Bañuelos, el montador de Unicorn Wars, película de Alberto Vázquez, que estuvo en sección oficial y que venía de haberse pasado en el Festival de Annecy, que es el festival de animación más importante del mundo. Y es la segunda película de Alberto tras Psiconautas, ¿verdad? Es una peli que a mí personalmente me gusta mucho. Me parece que es una maravilla que exista algo así en nuestra industria, que es una industria cuyo fuerte no es precisamente el cine de animación, y es una cinta de animación para adultos, lo cual es todavía más extraño. Entonces, antes de seguir, vamos a ver el tráiler de Unicorn Wars por si alguien no lo ha visto, y si lo habéis visto, pues lo veis otra vez, porque es... ¿Cuánta gente ha visto Unicorn Wars? Solo para hacer una idea de los spoilers que puedo hacer. Mejor no hago spoilers, vale. Listo, pues espero que os guste el tráiler. Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! Es la peor compañía que he visto en mucho tiempo. Es que la cama está súper mojada. Precisamente, Capitán Hocicos. Son perfectos. Reclutas, hoy es un día muy especial. Por fin sois soldados. ¡Hermanito! ¡Los actos tienen consecuencias! Sargento, le requerimos a usted y a su compañía para la misión Pájaro Perdido. Mire, por aquí pasó la compañía Búho Solitario. ¡Sargento! ¡Han desaparecido! ¡Ah! ¡Hermano! El unicornio, hijos míos. Fijaos contra qué luchamos. ¡Oh, no! ¡Se acercan! ¡Oh, Señor, protégenos en tu regazo! Nosotras somos el bosque y moriremos con él. ¡Muerte al unicornio! ¡Granadas! ¡Al ataque! Ya que estoy aquí, os digo eso, que si no lo habéis visto, el próximo 21 de octubre estará en cines. Yo lo que me gusta mucho de Unicorn Wars es que es como si fuese Apocalipsis Now y Platoon con ositos de peluche, y entonces eso me parece como muy divertido. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza, porque aparte de parecerme muy interesante hacer una charla sobre el montaje de cine de animación, es la primera película de Stanis como montador, y si es difícil hacer una película como montador siendo tan joven, con una película de animación que de primera película es todavía más difícil. Entonces, tú venías de haber montado publicidad, videoclips y ficción, y habías trabajado además en 2 cortometrajes de animación, en Loop y en Homeless Home. Entonces, yo lo primero que se me ocurre preguntar es, para ti, ¿cuál es la principal diferencia entre montar ficción y montar animación? No tanto a nivel narrativo, porque creo que a nivel narrativo cualquier género es muy parecido o prácticamente igual o tiene los mismos desafíos, sino también a nivel técnico, porque a nivel técnico una película de animación no tiene las mismas dificultades que una película de ficción o un documental.
La principal diferencia es que en ficción estamos acostumbrados a primero se graba y luego se edita, y en animación es básicamente al revés. Primero se edita y luego se graba, que al final es la animación, ¿no? Entonces, básicamente en eso radica la mayor diferencia. Es decir, tú cuando vas a montar definitivamente una película de animación ya la tienes editada previamente. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues cogemos el storyboard y lo transformamos en una animática. Pero bueno, antes de avanzar más en eso, lo que sería una animática, si queréis os enseño un vídeo de cómo sería el storyboard de Unicorn Wars, que antes lo habéis visto por ahí, y veis en lo que se puede transformar. El storyboard, ya lo sabéis, es simplemente todo el guión transformado en imágenes, como si fuera un cómic. Para Alberto Vázquez, ya que es ilustrador de cómics, fue muy fácil, partimos ya de eso y luego lo trasladamos a animática. Vemos el storyboard y os explico en qué consiste una animática, y a partir de ahí ya vemos el grueso de la charla. Básicamente, lo que habéis visto, ¿no? Pues cogemos todas esas imágenes estáticas dibujadas por Alberto, las ponemos en un timeline, le damos efectos, le damos música, movimientos de cámara, y a partir de ahí tenemos el primer corte, que sería de la animática. A partir de ahí se ponen los diálogos. En un primer momento los puso Alberto, ya que era el artífice de la obra, mejor que él no la sabía nadie. Una vez tenemos el primer corte de animática, dado el OK, pues enviamos a que hagan el doblaje oficial, y a partir de ahí se empezaría a animar la película. Es que por lo que tú nos estás comentando, es que el montador entra en preproducción ya. Es decir, tú has estado desde la preproducción montando el storyboard, que luego finalmente será una animática. Eso es. Y claro, mi pregunta ahora es, ¿ese storyboard, por ejemplo, lo sonorizabais? ¿Le poníais músicas de referencia? ¿Lo hacíais, o sea, lo empaquetabais como muy bien para que estuviese más cerca del contenido final que iba a ser la peli? La animática ha de estar final, o sea, es decir, el corte bueno ha de estar desde el inicio, porque hasta que no tenemos esa primera animática, que tenemos el OK de producción, de dirección, no va a pasar a animarse. Por lo tanto, el trabajo de premontaje es esencial. En premontaje ya eliminamos personajes, eliminamos escenas, valoramos el tempo de cada plano y el ritmo que va a llevar la película. Al final, con la animática tienes la película, pero digamos que en calidad baja, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, pero tú ya puedes ver cómo va a ser la película. La diferencia es que tú te la tienes que imaginar. Tú tienes stills, tienes imágenes estáticas que tú le has dado un poco de movimiento, una panorámica, etcétera, con la voz, efectos de sonido, pero no deja de ser una imagen, ¿no? Entonces tú te tienes que imaginar muchas veces lo que pasa en esa escena, calcular el tiempo que le hace falta y luego verlo en conjunto y que digas, hostia, esto funciona. Porque hasta que tú no tienes esa seguridad no vas a enviarlo a que se anime, porque sería una pérdida de dinero impresionante. Al final, con la animática lo que estás haciendo es a veces vender incluso la película. Esta va a ser la película, va a cambiar algunas cosas, pero ya estás viendo lo que es, ¿no? Por dónde vamos. Ya había cambios de estructura, ¿no? Es decir, quiero decir, un trabajo que, por ejemplo, se hace en ficción, cuando hay cambios de estructura de guión, tú tienes la peli rodada y mueves piezas porque la estructura no funciona o porque quieres contar mejor este arco de este personaje. Claro, esto en animación ya es desde el principio, es desde el story. Y del story pasa a la animática, y en la animática
hasta que tenéis la animática final hay mucho proceso, que no es solo un proceso técnico de definición de plano y duraciones, sino también a nivel narrativo. Sí, o sea, al final es algo bastante importante ver la continuidad de la película. Que se entienda, que fue algo... Pero claro, cuando partes de dibujos, por llamarlo de alguna forma, ilustraciones, a veces cuesta ver qué personaje es cada uno. En algunas ocasiones en el storyboard tienes el nombre apuntado, no tienes color muchas veces. Entonces dices, en esta secuencia... Además es una película, como habéis visto, que es de acción gran parte de la película. Entonces, en las escenas de acción en animación dices qué personaje está en cada punto... y sobre todo que se entienda y que no se pierda el espectador. Entonces a veces, yo qué sé, con los unicornios nos pasó muchas veces de este unicornio, quién es, qué forma tiene, en este momento en qué parte del bosque está y de dónde sale para hacer un ataque a este otro personaje, ¿no? Entonces todo eso tenía que quedar muy bien reflejado en lo que es en la animática. Es una peli que en España no existen, este tipo de películas, o sea, quitando Psiconautas, que era también de Alberto, son películas que no, el cine de animación adulto no existe, y ya casi no existe el cine de animación, y el cine de animación adulto existe menos. Entonces erais un equipo aparte muy pequeño, entiendo, y todos estos procesos los intentabais como llevar lo mejor posible hacia la dirección que iba a tener la peli por un tema de costes también, entiendo. Algo que también difiere de la ficción es que un plano en animación, desde que nace hasta que se emite al final, varía. Puede sufrir variaciones. En ficción, al final lo que tienes es lo que tienes grabado, tú puedes editarlo, pero en animación tienes infinitas posibilidades. Si tuvieras dinero, podrías cambiar el plano entero, si tú quieres, ¿no? Entonces, al tener esa variación y esos procesos, que ahora veremos, también el equipo varía. Entonces, yo te diría que es un equipo, sí, pequeño, pero tampoco tanto. Lo que sí que es que es pequeño en varios procesos, pero si al final juntas todos los procesos, no es tan pequeño. Lo más importante es coordinar todo ese equipo y que cada uno sepa lo que ha de hacer, que lo podemos hablar con lo del desglose. Y si quieres, para ver lo importante que es una animática y cuando aciertas de entrada, hay un vídeo que veréis que es cuando la animática sale bien. Es decir, la planteamos así y así es en la película final. Sí, porque una animática también están en películas de ficción, hay animáticas cuando son películas con una secuencia de efectos muy compleja, tienes una animática. Entonces ahora vamos a verlo porque va a haber conceptos técnicos que yo creo que está bien que veamos y hablemos, porque no deja de ser el cine de animación un cine que tiene un apartado muy técnico. Entonces lo que yo creo que es importante saber es que la animática, es decir, la duración del plano en la animática es la duración del plano en la película, normalmente, o debería ser. Eso es lo que debería ser sobre el papel, ¿no? ¿Correcto? Sí, es lo que debería ser o no, en el caso de cuando, por ejemplo, si es alguien que coge un cuchillo y mata a otra persona o lo apuñala, tú calculas un tiempo y el animador te dice, oye, yo para hacer esta acción necesito más tiempo porque si no, no me da, o al revés. Yo es que lo acabo en 1 segundo y luego me quedo con 2 segundos que no pasa nada. Entonces, por un lado puede variar a nivel de acción para los animadores que necesiten más y luego ya cuando vas viendo la película cómo va quedando editada, desde luego hay veces que vamos pidiendo más tiempo, normalmente más en nuestro caso, o otras veces pues menos, ¿no? Pero sí, normalmente lo que está estipulado es lo que va a salir. Sí, podemos ver ahora un vídeo que hay de la animática y el resultado final. Cuando sale bien. Cuando sale bien. Esta es la animática. ¿Acaso no es verdad, hijos míos, que el osito es la verdadera creación de Dios?
¿Acaso no es verdad que el unicornio robó nuestras tierras fértiles, aquel bosque sagrado que nos pertenecía por derecho divino? ¿Acaso no es verdad que el unicornio debe morir? ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! Y ese es el resultado final. Unicornio bueno, unicornio muerto. Unicornio bueno, unicornio muerto. ¿Acaso no es verdad, hijos míos, que el osito es la verdadera creación de Dios? ¿Acaso no es verdad que el unicornio robó nuestras tierras fértiles, aquel bosque sagrado que nos pertenecía por derecho divino? ¿Acaso no es verdad que el unicornio debe morir? ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! Y aquí os he hecho la comparación para que veáis que el tiempo prácticamente es calcado. Unicornio bueno, unicornio muerto. Unicornio bueno, unicornio muerto. ¿Acaso no es verdad, hijos míos, que el osito es la verdadera creación de Dios? ¿Acaso no es verdad que el unicornio robó nuestras tierras fértiles, aquel bosque sagrado que nos pertenecía por derecho divino? ¿Acaso no es verdad que el unicornio debe morir? ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio! En la animática, o sea, abajo a la derecha teníamos un contador de frames, ¿verdad? Que es un contador de lo que dura cada plano, se reiniciaba con cada cambio de plano. Eso es. Y a la izquierda teníamos un número de secuencia y número de plano como un plano de efectos, ¿no? Exacto. O sea, si estuviésemos hablando en ficción, sería como un plano, cada plano tiene una nomenclatura porque se considera un plano de efectos. Que en una peli de animación todos los planos son planos de efectos. Planos ¿no? Eso es. Entonces, mi pregunta, que no es tanto pregunta, sino, claro, al final todo esto necesitabais un desglose para llevar el control de dónde empieza un plano, dónde termina, cuánto dura, y con cada cambio de montaje o cada nota de Alberto, ese desglose se tenía que ir actualizando. Sí y no, en el sentido de que nosotros una vez tenemos el animatic validado, lo que hacemos es hacer un desglose, que lo hacemos en Excel, donde dividimos toda la película en todos los planos que hay, que eran 1450 y algo, creo. Y los nomenclamos y le damos la duración de frames que tendrán que durar. Eso se convierte en una guía que será para todo el equipo. Y en nuestro caso, luego eso lo trasladamos a un programa que se llama Kitsu, que es especializado para animación, donde trasladas todo eso, pero con imagen. Además, acompañamos a cada plano nomenclado y con cada frame tienes un frame del propio plano y ahí puedes asignar a cada animador qué plano tiene que hacer, cuántos procesos hay y, de hecho, te pueden poner en qué grado de desarrollo está. Entonces, empiezas a tener la película en un programa, en cuánto tiempo estará hecha, ¿no? Y tú le asignas un tiempo a cada uno y tienes un timeline de producción. Y así es como trabajamos. ¿Qué hace el editor en este caso? Accede al Kitsu y allí le irán subiendo todos los procesos de animación que se vayan haciendo. E irás actualizando esa animática, que la tenemos en un timeline, iremos cogiendo esos nuevos planos e irlos sustituyendo a lo largo de todo el proceso de la película, que en este caso fueron unos 6-7 meses. Es básicamente estar organizados en toda la producción, para que todo el mundo esté en el mismo punto y pueda hacer revisiones sobre los planos y estén actualizados constantemente. Sí, al final el editor lo que se encarga en los siguientes meses es actualizar la película y ver que funciona. Al final es como un espectador privilegiado que la idea que teníamos en un principio, que era la animática, ir viendo cómo va quedando
Y entonces a partir de ahí empiezas a detectar errores que no funcionan y empiezas a dar ese feedback a los animadores de, oye, este plano quizá tendría que durar más porque necesitamos eso, o me he dado cuenta de que hay un fallo de raccord, etcétera, ¿no? Diferentes cosas, tú se lo anotas, él te lo vuelve a hacer y te llega una notificación conforme tienes ese nuevo plano, puedo volvérmelo a descargar y puedo volver a ver qué tal funciona, ¿no? Es un poco ensayo-error, todo el rato ir actualizando. Es como yo siempre lo llamo que es como un puzzle y que encajen todas las piezas al final. Claro, el equipo de montaje, ¿cuántos erais? El equipo de montaje, 2. Erais tú y otro, e Íñigo Gómez. Que ejercía una función como de director técnico, más o menos. Sí, un poco él definió, porque él ya había estado en Psiconautas, el anterior de Alberto, sabía un poco cómo funcionaba el workflow, y entonces él un poco pues definía cómo trabajar, y luego pues yo me encargué ya desde la animática, luego hacer el desglose, llevarlo a Kitsu, y luego irme descargando cada vez que se hacía un plano, e irlo poniendo otra vez en el timeline, ir actualizando la peli y ver qué funciona y qué no. Luego ir quedando con el director. Si tú, muchas veces, en nuestro caso, como trabajamos a distancia, la mayoría de veces, si yo creía que una secuencia tenía que funcionar de una manera distinta, pues yo hacía una edición, se la enviaba primero a producción, si validaba se la enviaba a dirección y si estaba bien, pues entonces la aplicábamos a la película, ¿no? Por ejemplo. Y ¿qué iba a decir yo? Eso, que quizá para entender más esto hay un vídeo de los procesos de animación, porque claro, yo os hablo de procesos y ir actualizando la película porque hay procesos de animación, pero si no habéis trabajado en animación es un poco difícil saber todos los procesos que hay. Al final, ahora que empezáramos con el background, digamos que era con lo que hacíamos finalmente la primera actualización de la animática, que teníamos al final lo que es el mismo tempo, no nos aportaba nada más que calidad técnica, y luego con el 2D o el 3D es cuando empiezas a ver qué tal funcionará un plano en la película. Básicamente es lo mismo, luego ya es correcciones técnicas de líneas, color, luz, hasta que llegas al compositing final, que es el plano que finalmente va en la película. Entonces tienes que hacer ese proceso de habituarte a la nueva velocidad que coge esa película con la animación y ver si realmente está bien o tienes que cambiar. En nuestro caso, la mayoría de veces lo que hicimos es alargar bastantes planos porque nos parecía que la película iba muy deprisa y sobre todo jugamos mucho en las transiciones, de que tuviera pausas la película, porque para mí es una película que pasa muchas cosas, al menos eso es lo que creo yo, y está condensado en 92 minutos. Entonces era darle la pausa necesaria sin que llegara a aburrir la película y que la información en el espectador quedara bien anclada, ¿no? Por lo que nos has comentado antes, tú has sido prácticamente montador, coordinador de postproducción, ayudante de montaje y VFX editor. En una película de ficción lo has sido todo. Entonces, o sea, al menos están todos los procesos. Exacto, has estado en todo. Entonces, por eso cuando vi el desglose me parecía como un trabajo increíble para hacerlo una persona, porque
yo que he trabajado en proyectos en los que ha habido bastantes planos de efectos, sé lo que supone hacer eso y es un trabajo, vamos, es increíble. Entonces, hablando, perdón. No, que puntualizando lo que decías, que es posible gracias a que yo en la productora que estoy siempre fijo, y entonces que al final estás siempre allí en la productora y puedes hacer otra semana otra cosa y luego volver a incorporarte. Es decir, quizás si fuera un editor externo no hubiera hecho todo el proceso. Como ha sido 7 meses, pero a lo mejor una semana estaba con la peli y otra semana estaba con otra cosa en la productora, ¿no? Entonces... Claro, que eso también es interesante dentro del mundo en el que los montadores y los ayudantes de montaje o los VFX editors normalmente nos movemos, que es un mundo en el que nosotros no estamos contratados en un sitio fijo y simplemente vamos yendo por proyectos. Tu caso, creo que aparte de por ser primera peli, por ser una primera peli de animación, también me parece muy interesante porque tú estás en Único, que es en la productora de Unicorn Wars, trabajando fijo y haciendo otras cosas, y en base a que se empezó a desarrollar Unicorn Wars, que empezó a llegar el storyboard, la animática, y que tú fuiste empezando a trabajar sobre esa animática y a trabajar con Alberto, terminaste montando la película. Imaginaros todos los procesos que hay, pues todas esas veces te tienes que revisar la película y que el último proceso que se ha hecho en animación, sea animación 2D, color, lighting, esté correctamente. Tú al final te conviertes en un supervisor de que la película se está llevando bien y que todo está funcionando, ¿no? Entonces al final, desde que lo has visto desde el principio, pues nadie mejor que tú conoce cómo es el plan, aparte del director, pues el editor que está en todos los procesos de la película desde el premontaje hasta el corte final. ¿En qué montasteis la película? La editamos en Premiere. Básicamente en la productora editamos en Premiere, la animación la hacemos en After Effects, pues ya está el pack Adobe y con ello hasta el fin del mundo. Pero como comentábamos, quizá como ya es una película que está muy organizada desde el principio, el códec es solo uno, que es lo que te envían los animadores. Pues bueno, básicamente estamos habituados a editar con ello y por eso editamos con Premiere y ya te digo, por facilidad. Aunque en realidad nos viene el export de After Effects y podríamos editar en otro programa, sin problema. Pero bueno, como estamos habituados a ello, pues era casi editamos... un acto de rebeldía, ¿no? Trabajar en Premiere. Tenemos unas fotos del timeline de Premiere. Sí, que os voy a explicar cómo trabajamos en Premiere también. Y sí, está guay que para que veáis que no os miento, es Premiere. Ahora, además, sobre todo porque yo no trabajo nunca en Premiere, entonces pues siempre está bien. No por nada. Yo simplemente porque los montadores con los que trabajo trabajan en Avid. Y es como muy interesante cómo trabajabais, la verdad. Sí, nosotros al final tuvimos que plantearnos cómo íbamos a hacer el timeline de Premiere y lo que decidimos finalmente es hacerlo todo con Nest, darle la nomenclatura a ese Nest y ir metiendo el export que nos fueran enviando los animadores en su interior. ¿Por qué? Porque así, aunque nos llegara un export erróneo, no nos modificaba la duración de la película. Diréis, pues también puedes sustituir el clip y ya está. Sí, pero nos interesaba tener todas las versiones. Es decir, yo dentro de ese Nest, de cada plano, tenía la animática, luego la animación 2D, luego el cleanup, luego color, porque yo necesitaba saber, por ejemplo, si había un error y no nos habíamos dado cuenta en su momento de dónde venía, ¿no? Dices, hostia, pues color está bien, lighting también, hostia, el error ya lo cometimos en esa fase, ¿no? Entonces nos interesaba tener todas las versiones de cada departamento, no todas las versiones que se exportan, dentro de ese Nest, y una vez sí que acabamos la película, sí que lo sacamos ya afuera y pusimos el export final. Pero era una forma de, como habéis visto antes en la animática, tener siempre los frames que duraba cada plano, el original o lo que estaba previsto, luego si no lo movíamos y actualizábamos el Kitsu y actualizábamos ese Nest dentro del proyecto y así hasta el final. Y al final sí que el proyecto final sí que dejamos solo el export final de cada plano y luego sí que nos lo llevamos para hacer el conformado a DaVinci.
En el timeline ahí vemos muchos efectos de sonido, evidentemente. No sé si los que vemos ahí son los provisionales, los que vais montándole, o si, aparte de tener primero los provisionales, luego trabajáis también con stems, es decir, un stem de música, un stem de diálogos o un stem de efecto. Te diría que trabajamos con los provisionales que habíamos hecho gran parte de la película, hasta el último mes o 2 semanas, que nos llegaron algunos stems de música. Me acuerdo que me iban llegando por partes. Pues este stem de efectos va de tal secuencia a tal secuencia. Y entonces fuimos poniendo a medida que iba llegando para tener la certeza de que iba bien, y sobre todo las músicas, porque tenían bastante importancia en la película, marcaban puntos de inflexión, y era ver en qué momento entraban, sobre todo sabiendo de que aún podía ser que cambiáramos la duración de algún plano, ¿no? Entonces, por eso te digo que hasta el final no llevamos a cabo ese cambio de provisional al que sería finalmente. Claro, esto no es ficción. Tú puedes estar montando una película de ficción hasta el corte final con efectos provisionales, pero porque tienes diálogos. Es decir, aquí los ositos, ¿cómo trabajabais con un doblaje a la par? ¿Iba en paralelo el doblaje que el montaje? ¿O doblasteis vosotros a los personajes? ¿O alguien dobla a los personajes de forma provisional? La primera animática dobló Alberto a todos los personajes, dándoles ya la intención que él quería. Y una vez tuvimos el corte final de la animática bueno, lo mandamos a doblar. Y por lo tanto, desde que hicimos el corte final de la animática hasta el final, ya trabajábamos con el doblaje que iba a ser. Sí, es una pena no tener vídeo de Alberto doblando la peli, porque la verdad es que a mí me hubiese gustado mucho verlo. Claro, yo ahora estaba pensando en que hicisteis cambios de estructura en el storyboard, hicisteis cambios de estructura en la animática, o sea, haciendo ya como, vale, esta es la animática buena, ¿no? Esta es la peli. Pero una vez que teníais los planos, o sea, ¿hicisteis más cambios de estructura una vez que había como muchos planos ya haciéndose en animación? Que visteis la peli y dijisteis, no funciona esto no se entiende, estaría bien. Porque la peli, por ejemplo, tiene, quien la haya visto lo sabrá, y si no, no es un spoiler, tiene mucho flashback, por ejemplo. Entonces, no sé si en algún momento dijisteis, pues este flashback que lo teníamos pensado aquí, ahora estaría bien que pasase 5 minutos antes. Y no sé si eso os modificaba el montaje y eso a la vez modificaba la animación de ciertos planos. Cambios fueron los típicos de necesito más cola de este plano, porque, que lo hemos comentado antes, hemos trabajado sin colas. Nosotros partimos de esos frames y eso es lo que nos llega. Si necesito alargar un plano, se lo pido otra vez a compositing o animación al que le pertoque y me lo envían con esa nueva duración, ¿no? Perdón, para la gente que no haya trabajado con muchos planos de efectos o no esté acostumbrado a lo que nos referimos cuando nos referimos con las colas, normalmente en ficción o en lo que no es animación y tiene algún plano de efectos, se trabajan con colas de normalmente, antes de que se termine la película, 24 frames por delante y 24 frames por detrás. Así, si se trima el plano está compuesto con esos frames de sobra, entonces no tienes que volver a enviar el plano y que te lo vuelvan a animar, etcétera, etcétera, que supone un sobrecoste sobre el plano. Cuando la peli se cierra, se trabaja normalmente con 8 frames por delante y 8 frames por detrás. Aquí trabajasteis sin nada, lo cual felicidades, porque todavía más difícil, pero bueno, también es otra forma de trabajar, supongo. Sí, sabiendo que teníamos la posibilidad, si era necesaria, de alargar posteriormente. Era como, bueno, confiamos más en que lo estábamos haciendo bien y que iba a tener menos coste luego pedir de los planos que necesitáramos que no hacerlos de todos desde el inicio. Tenemos un vídeo de una secuencia de lo que hablábamos antes, de que la animática la cambias, o sea, la animática no es exactamente lo que es la peli, que es una secuencia de un gusano, ¿correcto? Sí, de un 100 pies. De un 100 pies. ¡Saben como a metal! Unicornio muerto.
De hecho, la que estáis escuchando es voz de Alberto. Creo que no me encuentro muy bien. Vámonos al bosque. ¡Hermano! ¡Hermano! Es hora de que me vaya. Solo. ¡No, no! ¡No me abandones! ¡Mimosín! ¡Mimosín! ¿Quién quiere vino sagrado? Cortesía de nuestro líder espiritual. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! Sana, sana, culito de rana, si no Perdónale, sanas señor, hoy, pues no sabe sanarás lo que hace. mañana. Entonces, ahí habéis visto lo que era la animática. Es una secuencia que una vez la veo ahora, ¿no? Ahora sé cómo estaba finalmente. Queríamos que no fuera placentera, que tuviera tensión, que te creara un poco de disgusto. Y cuando vimos la animática, cuando ya habían llegado los planos hechos, vimos que era un poco placentera, un poco lenta, y no transmitía esa tensión, esa locura que queríamos, ¿no? Era como un punto de inflexión en la película que te quedas un poco, bueno, un Sí, poco mustio, ¿no? Para poner en contexto, es un momento en el que los tres ositos se comen un 100 Se comen los 100 pies. y básicamente es como si se tomasen un tripi, entonces Exacto. están drogados durante toda la secuencia. Exacto, entonces tenías que encontrar un poco, trasladar esa sensación con el montaje, ¿no? Cuando teníamos la secuencia nos dimos cuenta que no funcionaba y entonces fue, bueno, pues con lo que hay, que la animación, digamos, no puedes hacer milagros, ¿no? Ya tienes el in y el out de cada plano y no tienes esa manipulación que puedes tener en ficción. Y entonces fue, bueno, vamos a buscar lo que podamos con zoom in, movimientos de cámara, distorsiones, aparte de proporcionar nuevos SFX y el resultado fue este. ¡Saben cómo pitar! Creo que no me encuentro muy bien. Vámonos al bosque. ¡Hermano! ¡Hermano! Es hora de que me vaya. Solo. ¡No, no! ¡No me abandones! ¡Mimosín! ¡Mimosín! ¿Quién quiere vino sagrado? Cortesía de nuestro líder espiritual. ¡Ay, ay, ay, ¡por favor, que alguien me ayude! ¡Por favor! Al final todo radica en que, pese a que tengas un edit final animado ya, todo se puede editar, al fin y al cabo. De todo se puede hacer un remake. Entonces aquí, con las herramientas que uno podía tener, pues intentó hacer ese increchendo desde que empieza la secuencia para que te puedas
ir metiendo más con los personajes, ¿no? Sentir un poco lo que sienten ellos y no quedarte tan alejado como teníamos en el storyboard. Hay algo que marca también mucho la peli, que es que tiene muchas transiciones, que no sé si esas transiciones estaban ya estipuladas dentro de storyboard, animática, o Alberto luego las pensó a posterior. Entonces yo quería que nos hablases un poco de cómo las diseñasteis, si las diseñasteis sobre el story, sobre la animática, si las pensasteis después, si había alguna que incluso pese a estar diseñada en el story, en la animática, cambiasteis de sitio, que nos comentases un poco eso. Cuando editamos la película con los planos finales, nos daba la sensación de que iba muy deprisa la película y que cuando tú estabas asimilando un concepto de la secuencia anterior ya había pasado otra secuencia, ¿no? Y queríamos darle un poco de pausa. Entonces lo que hicimos es alargar algunos planos y sobre todo hacer separaciones entre diferentes momentos de la película. Cuando conseguimos hacer todo eso, ¿qué pasó? Que vimos otra vez la película y tenía un montón de fundidos a negro. Entonces tampoco podía ser eso, porque no dabas a entender de que todo el rato era un punto y aparte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que tenías otra vez que volver a remontar la película y pasar de una secuencia a otra dándole esa pausa sin recurrir al fundido a negro. Entonces nos inventamos algunas cosas, ¿no? Como de pasar de una secuencia a otra, de un momento a otro. Por ejemplo, tengo un corte ahí que pasas de una explosión, ¿no? Y pasas a unos pasos en otra secuencia y que te diera a entender que ha pasado el tiempo sin tener que recurrir a ese fundido negro que tanto recurrimos, ¿no? Pero que no. Hay veces que dices, voy a intentar evitarlo y que dé esa sensación de que ha transcurrido el tiempo, porque al final la película va muy rápida, pasa muy rápido el tiempo, tienes que demostrar que el tiempo pasa, pero que tampoco la película sea un continuo ido a negro, ¿no? Podemos ver un vídeo, ¿no?, que tenemos de transiciones. Tengo el de esa transición y luego tenía también marcado los cambios de acto. De acto, sí. Algo muy difícil en animación son las explosiones, porque no se pueden lupear de forma sencilla. Hay cosas que sí, que los personajes, pues por ejemplo, puedes coger un momento que estén andando y lupearlos y conseguir más tiempo, pero en este caso con las explosiones es muy difícil porque puedes hacer que se expandan, ¿no? Pero tienen que ir a menor velocidad y es algo que se acaba notando, ¿no? Entonces, en este caso, pues eso, era un momento crucial de la película, no os he querido enseñar qué pasaba para no desvelaros nada, y entonces pasabas a otros personajes a través de ese fundido y daba esa sensación de que había pasado el tiempo y no recurrimos a ese fundido a negro. Y yo tengo el otro vídeo que es, sí que usamos el fundido a negro para marcar lo que eran los cambios de acto, del primer acto al segundo, del segundo acto al tercero. Ojalá ella os pudiese ver. Estaría tan orgullosa de vosotros. Hace muchos años, el jardín sagrado brillaba con luz santa, como el primer rocío de la mañana. Por ejemplo, dimos más tiempo No al puedo cielo más. a que bajara. Estoy agotado, señor. Y a los fundidos en negro en estas ocasiones tenían una duración mayor que otros en la película para marcar ese cambio de acto. Al final eran 3 actos la película, que la primera era el campamento, luego cuando ya están en el bosque y finalmente la guerra. Entonces queríamos que quedara bien marcado cuando cambiaba de acto. Me comentabas que trabajasteis mucho en remoto, es decir, con tanto vosotros como Alberto. Entonces mi pregunta un poco era cómo fue trabajar con Alberto
a distancia o cómo trabajabais, si iba mucho por sala, si tú ibas tirando y le ibas mandando cosas y él te mandaba notas, cómo fue un poco el proceso con el director en una película de animación, que al final entiendo que mucho proceso era esperar a que te llegasen los planos, colocarlos en el timeline y ver un poco cómo funcionaba la peli. Sí que hacíamos Skypes, no solo con él, sino con el director de animación y con la directora de Pipeline. Y era un poco cada vez que había una actualización de la película, de un proceso, pues hacíamos una reunión, yo hacía un report con todos los cambios que haría en la película. Cuando eran pequeñitos hacía el report, cuando yo pensaba que se tenía que remontar una secuencia, lo que hacía era remontarla ya de entrada, por voluntad propia, y la enviaba para consultar si le parecía bien, si íbamos por ahí o no. En otras ocasiones se acercaba por sala y estábamos ahí pues 2-3 días, comentábamos la película, pero eso sobre todo fue hacia el final, fue al principio de todo y al final. Pero vamos, que el trabajo fue bastante fácil. También nos metimos en sala con el productor y entre los tres finalmente acabamos de decidir todos los puntos clave de la película y la edición. Y alguna cosilla más que quedara por algún fleco, pues ya yo la acabaría yo más adelante, pero lo más importante que quedara ya reflejado. ¿Qué fue? O sea, a mí me surgió mucho la pregunta, habiendo visto la peli y conociendo que era tu primera peli, ¿qué fue mayor, el reto narrativo de contar la peli o el reto técnico que supuso hacer una peli de animación con todo lo que nos has contado? Narrativo, sin duda, porque técnico, como la hice con Íñigo, que ya tenía un workflow marcado de otros proyectos, pues un poco cuando te lo explican al principio ves qué procesos hay y además como ya había hecho cortos pues ya me los sabía un poco. Entonces a nivel técnico no ha sido muy difícil. Narrativo sí, pero ya te digo, de lo que me parece difícil con una animática, enterarte de qué es lo que quiere el director, además del guión y sobre todo ir en el camino correcto, que se entienda una película. Por ejemplo, en animación, cuando los personajes están un poco lejos, muchas veces se tiende a poner el personaje en negro, que está en sombra y es un personaje en negro. Y a veces por el diálogo no puedes saber qué personaje es. Pues a lo mejor cambias un plano de orden para que tú entiendas dónde está ese personaje y qué personaje es el que habla, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que nos preocupaba mucho es que narrativamente se entendiera. Y que lo entienda sin sobreexplicar la película, ¿no? Entonces, al final, lo que trabajamos más era eso, a nivel narrativo, partiendo de una animática y que al final resulte la película y que digas, sí, era lo que quería, ¿no? Lo que quería transmitir. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque... ¿Sí? ¿No? ¿Gerard? ¿El qué? Que no hay preguntas porque las que has hecho ya está. O sea, son las que queríamos hacer nosotros. Pero yo sí que quería preguntar has dicho que se eliminaron escenas y que hubieron cambios de estructura. Te quería preguntar habiendo visto la peli, por ejemplos concretos de eso. ¿Y cuál fue la razón por la cual eliminasteis esa escena o la cambiasteis de sitio? A ver, razones al final era o que no aportaba nada nuevo a la historia. Por tema de duración, queríamos hacer la película en una hora y media y entonces había cosas que... Y también por número de planos, ¿no? Que al final está en una producción que es limitada y entonces al final se nos había ido un poco de largura. Y entonces al final, secuencias enteras... Por ejemplo, había una que se reunía la mamá unicornio con la hija, que hacían una explicación y hacían un flashback interno entre ellas, pues esa se acortó bastante trozo. Y de cambio de orden también al inicio de la película, se cambió de orden y se puso la llegada de María a la iglesia al principio de la película. Antes creo recordar que empezaba directamente con el campamento, que ahora ya me estás pidiendo demasiado rebobinar, pero sí, por ejemplo esas dos te puedo dar como ejemplo.
cuando ruedan algo les cuesta mucho renunciar a algo, ¿no? Decías que has eliminado secuencias enteras o las habéis remontado hasta reducirlas a lo mínimo. ¿Crees que en la animación es todavía más doloroso para un director renunciar a algo? O sea, creo que el proceso es como tan largo, ¿no? Y Alberto, además, normalmente los directores suelen ser, no en todos los casos, pero dibujantes, a lo mejor. Entonces, sí. En el caso de Alberto sé que lo es. ¿Crees que es mayor, les cuesta más renunciar a lo que han dibujado que en ficción? ¿O que es lo mismo? O supongo que habrá de todo. Hay dires que en la ficción no les supone nada, pero hay otros que es como un drama quitar ese plano de grúa que tanto me costó hacer, ¿no? En este caso, como la mayoría cuestan parecido, quizá no existe tanto eso. Te diría que sí, como a todos, lo que fue bastante comprensivo. Es decir, en las reuniones finales, si veía que tanto el productor como yo creíamos que era prescindible y que se entendía mejor sin ese plano o esa escena, contaré más planos porque escenas no se eliminaron tantas, quitamos y ya está, ¿no? Entonces sí, como a todos duele, a veces te diría, yo en el campo de la animación te diría que incluso le puede doler más a un productor quitar ese plano, ¿no? Pero bueno, al final todo es en favor de la historia y la historia manda, y si al final todos vemos que va a estar mejor sin ello o incluso necesitas introducir algo, ¿no? Pues se hace y ya está. Pero sí, fue bastante comprensivo y en ningún momento fue, oye, esto no se quita porque si no... Quizá íbamos bastante al unísono, ¿no? No hubo bastante confrontación ni nada, entonces en ese sentido fue bastante fácil. Como mi pregunta es un poco, ¿cómo ves la influencia del cómic y de que Alberto ya ha trabajado en cómics en la parte del montaje? Porque al final creo que son dos narraciones que se cuentan fragmentadas, o sea, la unión, la duración, todo pues es un poco parecido y cómo influye eso pues en el trabajo de ustedes. El trabajo como ilustrador en cómic de Alberto ayuda mucho a nivel de hacer el story y la animática. Lo que pasa es que hay de incorporar los movimientos de cámara, ¿no? Y los saltos de eje. Hay mucho lenguaje cinematográfico que no está en un cómic. Entonces, tú cuando trasladas la idea suya en una película, hace falta muchos más elementos para que se entienda y se nota que bebe de ese cómic, que es muy bueno, por una parte, pero por otra parte hay que ayudar para que una película funcione, ¿no? Y hombre, ya ahora... Desde luego tiene una trayectoria bastante importante, ¿no? Pero aún así se nota de que vienes de ilustración, ayuda mucho porque, claro, empiezas ya con el storyboard, no solo con un guión, ya empiezas con el storyboard de la misma persona. Es mucho más fácil saber lo que quiere desde un inicio. Entonces, solo a eso, y tú ya le aportas a nivel de movimiento de cámara, de salto de eje, raccord, todo el lenguaje cinematográfico y ya tienes una película mucho más fácil. ¿Alguna pregunta más por aquí? Quería saber si ha habido algo que haya sido un cambio sustancial en cuanto a pasar de montar cortometrajes o anuncios a cine que no te esperases y que haya supuesto aprender algo diferente en cuanto a montajes. El aprender es que ha sido un cambio tan radical, te diría, ¿no? Que al final era todo nuevo. Sí que partimos de los procesos, pero al final lo que es editar, yo creo que es al final lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero una pieza más larga, que te va a llevar más tiempo y con un lenguaje, que decíamos antes, ¿no? Licencias. Quizá en animación hay más licencias que en ficción, o suele haber más licencias. Y hay un poco puede ser la diferencia que he encontrado, pero ya te digo que a nivel de cambio de un cortometraje, como ya también había hecho en animación cortometraje, básicamente lo que implicaba era mucho más orden. Yo diría el orden está desde el inicio hasta el final y no está todo más anclado a un desglose, ¿no? Que en un corto pues tienes más libertad porque al final es algo más pequeño. O en ficción, pero hablando de piezas cortas. A nivel de largo de ficción no te sabría decir. En cuanto a el papel un poco
menos reconocido del montador. Hay una película que es Pompo, la magia del cine, se tradujo aquí, que le dan mucho hincapié al trabajo del montador, muchísimo. Que lo venden como que va sobre ser director y al final le enseñan muchísimo lo que es ser montador, como recomendación. Muchas gracias. Siempre está bien que se nos reivindique. Pero yo voy a ver cómo hago esta pregunta sin que suene mal, ¿eh? No va a sonar mal, yo creo. Pero ¿tú crees que el hecho de... Suena mal. No va a sonar mal. No tuviste ayudante, ¿no? Aquí hay muchos ayudantes, porque los conozco algunos. Yo soy ayudante de montaje. ¿Crees que el haber tenido un ayudante te hubiese ayudado, ya sea a nivel narrativo, a nivel técnico, o ya, aunque sea a nivel de tener más tiempo para contar la historia y no tanto en rellenar un Excel? Porque yo sé lo que cuesta rellenar esos Excels y no está nada mal, ¿eh? O sea, montar una peli, rellenar ese Excel, sonorizarla, doblarla no, pero casi. Bueno, si te hubiese ayudado sin la siguiente peli, vas a pedir que te ponga un ayudante. Yo diría que he tenido ayudantes, pero variados. Porque en el desglose me ayudaron 2 personas, en los efectos me ayudó Alberto. O sea que al final siempre estaba acompañado de lo Alberto director y ayudante también. De montaje. Perfecto. Todo. O sea, quiero decir, al final todos hemos hecho un poco de todo en la productora. Entonces, a mí a veces me gustaría ver a directores ser ayudantes de montaje, ¿eh? También te lo digo. Estaría bastante bien. Al final, como tú decías, este independiente, Alberto quiere poner su huella desde el inicio y él también escoge efectos y qué atmósfera quiere dar a ese animatic, ¿no? Luego en el desglose ya te digo que he tenido ayudantes. Cuando pasamos a Kitsu también. Entonces, por un lado, si me ayudaría, quizás sí, y otra no, en el sentido de que lo que me ha llevado a montar la película es que conoces también el material desde el inicio, que al final, pues tú la haces. Entonces, sí que claro que te va a ayudar, pero bueno, te hace que sepas más de la película desde el inicio. Que a lo mejor llegas al final y sí, puedes ser como un asesor final, ¿no? Que llegues y digas, vale, pues cambiaría eso. Que puede estar bien, pero quizá no notas que es tanto tu película, ¿no? En una película de animación que ya te digo que o sea, puede ser que tú aparezcas solo en el pre y luego aparezcas solo en el post. Pero me parece como algo que fuera más frío. Quizás porque he estado en todo el proceso, ¿eh? No voy a decir que no se necesitan ayudantes de montaje. Lo decía por al final eso no mal, ¿eh? Lo decía por horas de trabajo, ¿eh? No por por horas siempre, sí, y hay momentos que te tocan palizas, batallones, pero bueno, sí, claro, esos momentos, claro que va bien tener un ayudante, pero bueno, que funcionó bien. Igual me imagino que es muy placentero uno mismo reemplazar los planos con lo que va viniendo y tenerlo de primera mano como comentario pues, de lo que están ahí hablando. 2 preguntas. Una, ¿es posible, porque lo he visto, pero qué tan complicado es hacer una animática sin doblajes o lo que sea cuando no se tiene pues, los diálogos grabados? En este caso, ¿existió esa animática? Y mi pregunta más enfocada es, ¿cómo logro yo como montador saber los tiempos? Porque bueno, puedo poner un subtítulo a velocidad de que lo leo o la velocidad de cómo se habla. Como Alberto fue el primero que le puso voces, digamos que ya marcó un poco el tempo él de dónde quería esos diálogos. Es decir, cuando hicimos la animática ya contábamos con los diálogos, o sea, no, en ningún momento lo hicimos con subtítulos. Imaginarte los tiempos más allá del diálogo es lo que es difícil y requiere de imaginación y ver un poco las sensaciones que te da la película. También ayudan, pues eso, lo que decíamos de los efectos de audio, ambientes, ver un poco cómo transcurre, tú mismo irle metiendo movimientos de cámara o luego verla en continuidad entera, y es mucho retoque una y otra vez para ir viendo si puede funcionar eso.
Ya te digo, yo siempre trabajé ya la animática con los diálogos puestos por Alberto y luego ya sí que se dobló. Y he de decir que no cambió en exceso lo que son los diálogos, porque ya Alberto estuvo él mismo en el doblaje y ya marcamos mucho como se quería. Entonces no hubo mucha diferencia. Sí en el tono, pero no en la velocidad o en la cantidad. A veces sí que incluimos, yo qué sé, por ejemplo, cuando hay una escena de uno de los ositos desaparece, pues sí que hicimos, luego mandamos grabar otra vez, pues más gente haciendo mimosín, mimosín. y entonces sí que rellenamos momentos muertos, ¿no? Que luego vimos que necesitaban esos adlibs. Y por eso, o sea, que no te sabría decir sin diálogos, porque siempre he montado con diálogos, porque el otro corto que hice es sin diálogos y el otro que hicimos, la animática, el otro que hicimos era de Alberto y también venía con las voces. O sea, de las 3 cosas que he hecho en animación, una es sin diálogos y las otras 2 son de Alberto y ya venían los diálogos. Que tú dices que hay cambios que se hacen, obviamente, después de la animática, se hacen en la etapa cuando ustedes ya logran ver en la animación 2D, ¿verdad? Los animadores y las personas pues, de los restos de procesos ¿siguen igual trabajando o esperan como un feedback de ustedes antes? Siempre siguen trabajando, porque siempre tienen, te diría que a lo mejor dejan en el último plano que tengan, pero como vamos al día, siempre seguían trabajando y yo les iba dando el feedback, se lo dejaba en anotaciones, le ponía un redo y entonces luego cuando ellos lo tenían acabado me ponían que estaba en done y lo volvía a coger. Entonces fue un proceso bastante fácil al día a día y ya te digo, entonces cuando yo ese lo daba por bueno, yo, el director, el productor, un montón de personas, lo dábamos por bueno, pasaba al siguiente proceso. Hola. No he visto la película, así que no sé exactamente el tema de la... Tengo ganas de verla. No sé el tema de las músicas. Por curiosidad, ¿trabajabas con música de archivo al principio? ¿Ya tenéis algo precompuesto antes que poníais directamente en el mismo Animatic? ¿Cómo funcionó un poco el proceso de música dentro de este trabajo de montaje sobre una peli de animación? Pues trabajamos con música de catálogo y hasta el final no se compuso la música. Y he de decir que cambió bastante y todo. O sea, no es que el compositor fuera fiel a la que habíamos puesto de ambiente, sino que aportó, se llama Joseba Beristain y tiene bastante personalidad, y entonces le quiso aportar cosas diferentes. También hubo cosas como que fuimos con un coro, con el Orfeón de Donosti, y entonces se incorporaron muchas voces de coro a lo largo de toda la banda sonora. Y yo te digo que cambió bastante. Nosotros al final teníamos música más de ambiente, de atmósfera, en un momento de tensión, de guerra. Mira, la que sí que se mantuvo es la que es más bélica. Pero todo el resto de la banda sonora cambió bastante y ya te digo que hasta el final es un trabajo de composición puro y duro, que tú le das la película y él te marca los puntos de inflexión donde empieza una canción o un tema u otro y al final lo hicimos así. Ya te digo, sería en el último mes cuando empecé a tener la banda sonora definitiva. O sea que fue un poco como una peli normal, por así decirlo, desde ese punto de vista. Sí. Vale, gracias. Hola. Quería preguntar también, antes has dicho cuando te enviabas el montaje para que te dieran feedback, has dicho que primero se lo enviabas a producción y después a dirección, en ese orden. Y eso es como, bueno, al menos por mi experiencia es raro. Sí, no, la diferencia es que yo al productor lo tenía, digamos, en la misma localización, es decir, en la misma empresa. Vale, entonces, exacto. Entonces, normalmente como tenía el productor allí, pues bueno, ya como a nivel de confianza, ¿no? Pues si el director está en Galicia y yo estoy con el productor en el mismo sitio, pues primero se lo digo al productor, porque también si al productor tampoco le convence, ya pues cambiamos, ¿no? Y entonces, ya te digo que tenemos buen rollo en ese sentido, confiamos en uno en el otro, y como trabajamos en más proyectos juntos, pues ya tenemos ese workflow.
Y por eso quizá en otro proyecto sería dirección y luego la producción no pinta tanto hasta el final, ¿no? Pero en este caso, como producción está in situ, pues... Vale. O sea, es productor enrollado, entonces bien. Es productor enrollado. Productor enrollado, exacto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Cuando hablabais de músicas de catálogo, ¿os referís de músicas de referencia o músicas de catálogo? Sí, y aprovechando que tenemos el catálogo de librería, pues utilizamos ¿Y el esas. músico quería... Hay algunas, por ejemplo, la del final, la de la escena, no de la de créditos, la de la escena final y la de la escena trippy. Ese es otro compositor y esas sí que las teníamos hechas. No, perdón. La final sí, la escena trippy no. Pero el resto de catálogo. ¿Y la primera vez que le mandabais la peli al músico, ¿se la mandabais con músicas o se la mandabais sin músicas para no influirle, digamos? Porque eso pasa mucho, ¿no? Sí. En ficción, que trabajamos no tanto con librerías, sino trabajamos con músicas de referencia, ¿no? Claro, dependiendo del músico, te puede influir mucho. De hecho, incluso te influye al director, ¿no? De repente tú estás viendo, no sé, con una secuencia de acción, o una peli tipo western con Ennio Morricone, y claro, a ver cómo no vas a tener a Ennio Morricone para que te haga la música, probablemente. Ahora ya no. Ya. Ya te digo que no le influyó. No, tenía bastante claro lo que quería, lo había comentado con Alberto. Al principio tuvieron sus ajustes porque no iba en la dirección que Alberto quería, pero una vez se definió la dirección que quería, ya luego sí que fue, digamos que no cogió como referencia, o sea, sí que coges la idea que quieres transmitir, pero es esa idea que quieres transmitir, pues cómo la quiero transmitir yo, ¿no? En el caso de la secuencia trippy que os decía, como sí que la remonté y sí que yo le puse una de librería de referencia, y al final fue, bueno, pues ahora sí que funciona, ¿no? Entonces sí que el otro compositor sí que hizo una banda sonora más parecido a la de la librería que en el resto de la película. Sería como en el único caso que se parece bastante a la referencia que tenía. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No sé si Stanis quiere comentar algo... Que me venga ahora a la cabeza. Algo más de la peli. Yo creo que es una peli que merece mucho la pena. Creo que es una peli que se nota que está hecha dentro de un ámbito muy familiar, por así decirlo, con un equipo que la ha hecho con mucho cariño, pero creo que es muy importante que existan pelis así dentro de nuestra industria, en la que no hay mucha animación y mucho menos animación para adultos. Entonces, nada, desde aquí os animo a verla, que se estrena el 21 de octubre, o sea, el próximo viernes. Eso es. Aquí en Barcelona, en los Icaria, en los Yelmo Icaria, creo que es, ¿no? Icaria, sí. Y también en Terrassa la ponen, si no recuerdo mal. Y los que no seáis de aquí, pues la ponen en muchos cines de sobre todo en Galicia, España. Porque el director es gallego, y en Euskadi porque está realizada barriendo para prácticamente casa, allí. todos un poco. Sí. Entonces, nada, dar las gracias al Festival de Sitges por, si no hay más preguntas, terminamos ya aquí. Dar las gracias al Festival de Sitges, a María y a Patricia por darnos hueco, que siempre nos hacen un hueco. Y gracias a la MAC, a la Asociación de Montadoras y Montadores de Audiovisuales de Cataluña, por también ayudar a que esto se haga y a visibilizar nuestra profesión, de los montadores, de los ayudantes, de los VFXators, de los directores ayudantes, de todos. Y nada, y muchas gracias a vosotros por venir y nos vemos el año que viene. Un aplauso para Stanis. Muchas gracias. Y cualquier pregunta me podéis escribir en Instagram o Facebook o por donde me encontréis. Bueno, Stanis Bañuelos es fácil. Y ahora estás por aquí. No hay muchos, exacto, y si no estoy por aquí. Gracias. Gracias.